Hola, bueno, mi nombre es Ricardo Alexis Moreno Jacobo y bueno, en esta oportunidad voy a comentarles, ¿no?, acerca un poco de los campos de la psicología forense, ¿no? Bueno, para comenzar, la psicología forense, al igual que otras ramas de la medicina, tuvo su origen en la guerra, ¿no? A raíz de la relación que tuvo la medicina con las fuerzas militares, con el objetivo, ¿no?, de brindar un bienestar, una mejoría en el área psicológica en todos los involucrados en una guerra, es que, es que nació la psicología forense, ¿no? Luego, con el pasar del tiempo, eh, en los tribunales, en el Tribunal Supremo, mejor dicho, en el año 92, es que surge, ¿no?, Eh, esta importancia y se le da una relevancia muy significativa al psicólogo forense, ¿no?, ya que los tribunales de justicia afirman que el juicio y la opinión mejor dicho, el análisis en sí que brinda el psicólogo forense es muy importante en un juicio, ya que brinda información muy valiosa, la cual no debe ignorarse, ¿no? Eh, Ahora, con respecto a lo que son los campos en sí de la psicología forense, tenemos lo que es el campo penal, el área penal, en el cual el psicólogo forense lo que se encarga más que todo es de verificar, ¿no?, el nivel de conciencia que tiene un individuo al momento de cometer un delito y el grado de responsabilidad que tiene dentro del mismo, ¿no? Eh, el psicólogo forense lo que realiza en estos casos es una valoración de inimputabilidad. También se encarga de realizar, mejor dicho, de diagnosticar a una persona, a un criminal, si es que padece de algún trastorno psicopatológico. También se encarga de ver lo que son las toxicomanías y también lo que son las agresiones sexuales, ¿no?, que se suelen dar ahora últimamente. eh, También se encarga de realizar un perfil, ¿no? Un perfil del criminal, el que se llama en cuanto a su personalidad, a las conductas que realiza y cómo se desarrolló a lo largo de su vida, ¿no? Esto más que todo para dar una opinión al juez y también para que quede como un antecedente, ¿no? Para saber qué tan riesgoso o qué tanto peligro puede incurrir un criminal, ¿no?, al momento de dictar una sentencia, ¿no? También se encarga de ver lo que es las secuelas que este criminal deja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una violación, ¿no?, de una agresión sexual, o también en el caso de un asesinato, ¿no?, para poder verificar cómo sucedieron los hechos del delito y qué tan afectada está la víctima en caso de no haber sido asesinada y de tener eh, secuelas graves, qué tanto psicológicamente está dañada, ha sufrido daños, ¿no?, esta víctima. También se encarga de ver lo que son las situaciones de maltrato en el área civil, en el campo civil. Se encarga de ver lo que son las incapacitaciones legales, los internamientos psiquiátricos. Esto es más que todo para personas que contra su voluntad tienen que ser internadas en un centro psiquiátrico, eh, más que todo porque ya representan un riesgo, aunque no hayan cometido un delito, ya, representan un riesgo tanto para ellas mismas como para las demás personas de su entorno, ¿no? También se encarga de ver lo que son la capacidad testamentaria, impugnación de testamentos que tiene una persona o varias personas para poder reclamar una herencia, ¿no? Ya que son muchos los requisitos que se necesitan para poder eh, acceder a estos testamentos, ¿no? También se encarga de ver lo que son las secuelas psicológicas. Esto es más que todo en problemas familiares, discusiones, problemas que pueden llegar a lesiones físicas, psicológicas, eh, económicas también, ¿no? Problemas familiares que se suelen dar. Ahora, con respecto a lo que es el campo laboral, los psicólogos forenses se encargan de evaluar, ¿no?, lo que es la incapacidad laboral e invalidez que tiene una persona para poder ejercer o no un trabajo, ¿no? Eso lo realizan mediante una anamnesis, una entrevista psicológica, ¿no?, una evaluación. También se encargan de ver, ¿no?, de verificar las psicopatologías laborales que presentan o que se llegan a presentar producto eh, o a nivel, mejor dicho, a nivel organizacional
o psicosocial, ¿no? Ya que hay situaciones en las cuales los trabajadores llegan a ser explotados, ¿no? Y llegan a desarrollar este tipo de psicopatologías, los cuales el psicólogo forense se encarga de analizar, ¿no? De evaluar. Y finalmente, lo que son las situaciones de acoso, ¿no? Lo que son la evaluación de daños y también lo que es propiamente el acoso como hecho propio. Buenos días, profesor. Soy la alumna María Isabel Barrios Manco y les voy a exponer lo que sería la segunda investigación de aspectos psicológicos en la escena del crimen. Comenzamos. En el presente trabajo lo que se busca es analizar y evaluar las diferentes fuentes de información que se encuentran en los aspectos psicológicos relacionados a la escena del crimen. Por ello, vamos a primero investigar los diferentes o diversos tipos de escenas de crimen que existen. También vamos a tratar la evaluación psicológica en especialistas de la psicología forense y también vamos a conceptualizar algunos términos importantes para la comprensión y mejor entendimiento del proceso. Por ello, esta investigación es importante ya que se busca ampliar el campo de conocimiento en este sector de la escena del crimen, que es vital que las personas conozcan el motivo, la razón, el impulso que tienen estas personas que cometen un delito de asesinato y se va a por ello investigar y hacer las diferentes aportaciones del tema. Por otro lado, en la definición de la escena del crimen tenemos dos tipos. La definición conceptual, que siempre se refiere al lugar físico en el que se realizó la escena del crimen, mientras que en la definición operacional se refiere a todo el foco de interés en el que se va a investigar los especialistas referente a ello. Ahí se van a ver diferentes aspectos para evaluarlo. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de escenas de crimen que existen. Podemos clasificarlas según el ambiente. En este caso tendríamos 4. La primera sería escena del interior, que hace referencia a que esta escena fue hecha en el interior de una estructura, es decir, que fue hecha en una casa, en un departamento, en un sótano, etc. Luego está lo que es escenas bajo el agua, que como su mismo nombre lo indica, son escenas que fueron hechas o encontradas en un estanque, en un río, etc. También está lo que es escenas del exterior, que aquí incluye elementos de la naturaleza. Es decir, que estas escenas fueron encontradas en un bosque, en un descampado, en un desierto, etc. Y finalmente tenemos lo que es escenas de vehículo. Estas escenas fueron hechas en cualquier medio de transporte, puede ser en un avión, en un barco, en un auto, etc. Así como hay tipos de escenas, también hay tipos de alteraciones. En este caso la vamos a clasificar en 2. La primera es la escena simulada, que son todas las alteraciones que realiza el sujeto con el fin de llevar la investigación hacia otro lado. Y por último está la escena ritual. Aquí es en donde se encuentran varios elementos que usó el agresor con el fin de acabar con la vida de la víctima. Todos esos elementos son innecesarios, pero sin embargo cumplen una función psicológica para satisfacer al criminal. Aquí estaríamos hablando de lo que es la firma del criminal y lo que mayormente se ve son heridas, mutilaciones en la víctima. Ahora pasamos a hablar sobre la conducta del victimario. Según Ceballos, existe una relación implícita entre la evidencia conductual hallada en la escena del crimen y las características distintivas o diferenciadoras que se hallarán o encontrarán en el delincuente. Esta conducta del victimario se va a manifestar mediante 3 fases. Primero, en la posición, el atavio y el traslado de la víctima. Es muy importante para el investigador saber si la víctima fue trasladada previamente al acto
y también su posición, si fue encontrada en el cúbito lateral derecho o izquierdo, o si no en una variante de la posición de sumersión, y también si está encontrada en 3 características, si fue un hecho de homicidio, suicidio o por accidente. También otro rasgo muy importante para investigar son las heridas y mutilaciones, porque esto nos va a encontrar características del hecho en sí, si fue de un modo defensivo o si también fue de un modo agresivo según el tipo de heridas graves que se encuentre. Así sabrán si fue ofensivo también. Y por otro lado, en el arma utilizada se puede encontrar que en la escena del crimen, para saber la marca, el modelo o el funcionamiento de esta, se determina ya dentro del campo de la balística forense mediante el labor de un perito especializado en sí. El aspecto psicológico dentro de la escena del crimen es muy importante, ya que nos ayuda a realizar un perfil entre la relación que existe entre la escena del crimen y el agresor, y también que todos los elementos encontrados dentro de la escena, en este caso la posición del cuerpo de la víctima, el atavío, es decir, la vestimenta, así como las heridas y mutilaciones, son elementos esenciales para guiar la investigación. Debemos de analizar e interpretar todos los elementos encontrados, tanto lo que se ve a simple vista y lo que no. Asimismo, también se debe poner mucho énfasis en la historia personal de la víctima. Para poder explicar el perfil criminal del sicario, primero se tiene que explicar el término sicario. En la actualidad es un tipo de fenómeno económico donde se mercantiliza la muerte en relación a los mercados, cada uno de los cuales encierra un tipo específico de víctima y motivación del contraatacante. La palabra sicario proviene de una época muy antigua. Según Mérida, este término aparece por primera vez en el Imperio Romano, cuando aquella época se desarrollaba se afilaba una daga, ¿de acuerdo? Y generaban lo que es una matanza con esa daga. Es de ahí donde proviene esa palabra. Entonces, factores que influyen directamente es tanto el tema psicológico también como el tema de convivencia. Según Mérida, también menciona que los sujetos presentan características psicopáticas. Algunas veces son seductores, otras veces son narcisistas, personas que simplemente no les importa la vida. El sicario marginal son descritos como sujetos agresivos, impulsivos, con un constante abuso de alcohol. El sicario antisocial es aquella persona que desde niño presentó indicadores de un trastorno oposicionista saciante. El sicario psicopático posee habilidades cognitivas como el pensamiento lógico racional, capacidad de análisis, entre otros. El sicario sádico es un individuo frío, cruel, que siente placer con el sufrimiento de otro. Y Derechos Humanos 2019. Existen normativas de sicariato en el Perú que indican que por este conjunto de elementos el aparato legislativo condena los atentados contra la vida y también los sanciona. Bien, además entre ellos cabe mencionar que está el Código Penal de 1991 que busca como prioridad la protección efectiva de los derechos fundamentales. Además, se podría decir que la violencia dentro del sicariato se convierte en el mecanismo de resolución de conflictos propios de la rutina de la vida cotidiana. Este servicio es contratado para un ajuste de cuentas, justicia por propia mano o también para intimidar a alguien. A nivel internacional, según Mata 2020, menciona que el fenómeno del sicario es un modo delincuencial que es alarmante no solo por las muertes que ocasiona, sino por su establecimiento en un contexto en el que es percibido el asesinato por encargo como una forma de vida que ofrece dinero y el reconocimiento social que buscan los jóvenes hoy en día. En conclusión, el perfil del sicario se está volviendo un poco más sofisticado, ya que en la actualidad, debido a la alta demanda de este tipo de pedidos, el perfil del sicario se está inclinando a personas que puedan disimular su desprecio por la vida humana, que también han adquirido cierto tipo de habilidades de inteligencia para no dejar rastros y que ya perdieron su sentido de culpa al momento de quitar la vida.
Se recomienda que el Estado conjuntamente con el organismo legislativo puedan realizar una investigación de seguimiento a este tema para de ese modo poder penalizar de manera drástica y severa este fenómeno.